Director general del SEPE, Anxo Queiruga, presidente de COCENFE, y Carolina Puente, presidenta de ADE. Bueno, es un honor, lo digo con sinceridad, porque esta jornada ha sido no difícil de organizar, pero para poder llegar aquí y para poder hablar de lo que vamos a hablar, hemos tenido que trabajar muchas personas, muchas entidades, muchas administraciones, y hemos tenido que también descubrir que hemos tenido pues elementos que pensábamos que eran de una manera y que hemos tenido que replantearnos, ¿no? Después lo contaremos en el proyecto Pisadas de Dignidad. Yo soy la responsable de la Secretaría General de Fundación 11 y la responsable de Inserta Empleo, y uno de los elementos principales de Pisadas de Dignidad, que fue el proyecto en el que pusimos nuestro mayor empeño, ha sido la empleabilidad y la formación de las personas con discapacidad, y en este caso de este colectivo. La verdad que Carolina le preguntaba ahora si estaba nerviosa y me decía que no había tomado café y que necesitaba Lexatin. Bueno, no sé si podemos buscarte luego alguno, pero yo creo que no tienes que estar nerviosa porque la labor que has hecho, la labor que se ha hecho ha sido muy relevante. Carolina ha sido y fue técnico de Inserta Empleo en Asturias, trabajó con nosotros mucho por su experiencia y sobre todo es un ejemplo de cómo desde las entidades de la discapacidad transferimos talento, y el talento de lo que va aprendiendo va generando mejores programas, ¿no? Es verdad que estamos en un momento en el que se ha avanzado mucho. Cuando nosotros empezamos con el proyecto, los espectáculos vergonzantes que se sucedían eran casi todos legales, y ahora hay una normativa que impide que esto sea así. De nosotros depende que esto no decaiga. En Andalucía, por ejemplo, y quiero felicitar a Marta, que está aquí, ha habido un reglamento que prohíbe esto. Muchas veces nos pasa que en las comunidades autónomas se prohíbe y los ayuntamientos los autorizan, y por lo tanto tenemos que hacer una labor de gota, ¿no?, de gota a gota, de explicar que determinadas cosas, aunque estén aceptadas por la sociedad o determinados estratos de la sociedad, no se deben consentir. Y, por lo tanto, yo creo que esto va de varias cosas. Primero, de accesibilidad. No lo hemos dicho, pero Carolina lo contará mejor que yo, pero en la jornada, cuando lo hicimos en abril de hace 2 o 3 años, ya lo dijimos. La accesibilidad parece que en este colectivo no es relevante, o que no es lo primero que tienen que tener, y sí lo es. Si visitáis por Talento Digital, que es nuestro espacio emblemático, tenemos mesas que son modificables en altura. Una cosa tan simple como esa puede hacer la diferencia en que entre una persona con displasia o acondroplasia pueda trabajar o no. Eso es lo primero. Pero también es importante las barreras actitudinales y organizativas. No se tiene que consentir ninguna falta de respeto, y aquí quiero felicitar a Carolina y al equipo por la campaña que lanzaron sobre cómo se había visto a las personas con enanismo a lo largo de la historia, los bufones de Velázquez, que venimos de ver una exposición. Y esto es un elemento que está cambiando también, ¿no? El arte también incide. Todos podemos hacer mucho en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Y después el empleo, porque todo esto va de empleo. Las personas con discapacidad y con esta discapacidad también quieren trabajar. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, pues reconoce el derecho al trabajo, ¿no?, y reconoce también el derecho a los ajustes razonables. Y el artículo 49, que acaba de modificar la Constitución, también reconoce que hay que proteger al que más difícil lo tiene. No debemos de consentir cuestiones como prejuicios, desigualdades en los procesos de selección. Hay una tasa de inactividad, nosotros lo vimos en el primer estudio que se hizo sobre este colectivo, y lo hicimos en el marco de Pisadas de Dignidad, que muchísimos jóvenes no tienen trabajo, muy pocos, el 60% de las personas con acondroplasia están en desempleo, y los jóvenes muchísimo más, 2 de cada 10, con lo cual esto significa que estamos perdiendo mucho talento de personas que tienen mucho que aportar. Como influencer en redes sociales, lo hablábamos en una jornada, se sentían insultadas, y por lo tanto creo que este proyecto, que esta jornada lo que va a hacer es poner en valor lo que venimos haciendo y darnos también pinceladas y líneas de acción para el futuro, porque esto no se ha acabado aquí. Hay más de 1 millón de personas en el mundo con acondroplasia detectadas, y muchas personas que en otros lugares están sufriendo algo que nosotros estamos intentando erradicar, que es la burla. Yo creo que no todo vale,
y que además de nosotros depende que las personas que trabajan en estas cosas muchas veces lo hacen porque perciben que es su única salida y de nosotros depende que esto no sea así, que se den cuenta que si quieren salir de ahí, que si quieren trabajar en otras cosas, en un empleo digno, pueden hacerlo. Y por lo tanto, por parte de Fundación 11, de Inserta Empleo, toda nuestra disposición, todo nuestro esfuerzo, como venimos haciendo con el proyecto Pisadas de Dignidad, formado por técnicos y técnicas de Inserta Empleo a nivel nacional, con casos muy complicados. Comentarán después, empezamos por el empleo, pero resultó que es que lo primero que necesitaba la gente era una casa. Bueno, hemos tenido que aprender y de nuestros aprendizajes también el proyecto se ha hecho mejor. Pero hemos aprendido también de las personas con acondroplasia. Gracias también a vosotros por tener paciencia, por acompañarnos y por hacer de este proyecto un proyecto mejor. Muchas gracias y nada, ahora seguimos con la mesa de inauguración con mis compañeros, que yo creo que Carolina, ¿eres tú o no? Sí, soy yo. Vale, pues ahora le voy a dar la palabra a Carolina Puente, presidenta de AD, que es tu turno, Carolina. Gracias, Virginia, y gracias a todas las personas que hoy aquí nos acompañáis. Saludo a todas las autoridades, amigos, amigas, empresas y todas las personas que os habéis querido sumar a este encuentro, y a todas las personas también que nos siguen por streaming, que no sabía que era tan complicado poder hacer la configuración a través del canal, así que agradezco a Raquel y a Javier, que están por ahí, que lo han hecho posible. Saludo también a la mesa, Virginia, Gerardo Gutiérrez Ardoy, Anso Quiroga, presidente de COCENFE, y bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de sensibilización sobre las barreras sociolaborales de las personas con displasias esqueléticas en España. Una jornada que ha sido posible gracias al apoyo de Fundación 11 a través del Plan de Prioridades de COCENFE y también con la cofinanciación de Biomarín, y que ellos no nos permiten solo financiar esta jornada, sino también permiten que los distintos territorios, las personas con acondroplasia y con otras displasias esqueléticas, podamos también gorronear a través de algún programa y a través del equipo humano que hacen una incansable labor, mejorar nuestra calidad de vida y, por ende, también pues, disfrutar de todos los programas que tiene. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias. Nos encontramos hoy aquí, sí es cierto que para hablar de empleo, pero que estemos hoy aquí tampoco es casualidad. El estudio sociodemográfico del que hablaba Virginia antes, que lanzaba la primera radiografía nuestra de nuestra realidad, lanzaba una radiografía muy dura ante la que solo cabía dar una respuesta, que era con compromiso, trayendo a las administraciones, trayendo a las personas que nos habéis acompañado en este camino para poder mejorar estos datos. Solo 2 de cada 10 personas con una acondroplasia o con una displasia esquelética consiguen superar la educación secundaria obligatoria. Y ante esos datos solo cabía una respuesta, que era la de actuar en conjunto con una jornada. El empleo entenderán y compartirán que no es solo una nómina, no es solo un contrato, al final es una meta individual, un pilar de equidad social, es un entramado de oportunidades, son derechos, son oportunidades, en todo lo que se genera con ello, no solo la mera contratación o la mera nómina. Y en ese entramado de oportunidades, cuando nos dejan atrás en la salud, cuando nos dejan atrás en la formación, en la participación de los espacios a través de la accesibilidad, no podemos participar, y sin hablar de todo eso entendíamos que no podíamos hacer una jornada aislada para hablar de ese caso en concreto. ¿Qué nos esperaba si no teníamos una contratación en la jubilación anticipada, o qué nos espera en esos derechos sociales cuando no hemos sido garantizados el empleo? Por tanto, todo suma, todo está conectado, no podíamos hablar de todo ello sin traer a todas las personas, que aprovecho para agradecer tanto vuestro tiempo, disposición, personas que incluso no nos conocíais de nada. Hemos llamado a las administraciones y generosamente habéis aceptado la invitación, y yo, por la parte que me toca y en nombre de ADE y a nivel personal, solo puedo más que agradecerlo. En este camino no estamos solos, sí es verdad que nos amparan el paraguas de la Convención, que nos promueve, que nos protege, que nos ayuda. Compartimos ese paraguas también con entidades, que me gusta pensar en ellas un poco, quizás ahora por un problema personal, como, digamos, el sistema nervioso de un gran cuerpo social, que no nos dicen lo que tenemos que hacer, pero sí que garantizan que cada paso llega donde tiene que llegar, y, por tanto, las personas con acondroplasia lo tengamos muchísimo más fácil, que en nuestro día a día contemos con los apoyos necesarios para poder desarrollar nuestros proyectos vitales, y eso es fundamental. Y a esas entidades silenciosas, bajo una entidad jurídica, pues siempre me gusta pensar en las personas,
Personas como Virginia, personas como Anso, Daniel, que lo veo también por ahí, personas como César, personas como Beatriz Ávila, siempre pendiente de todo lo que nos pasa, y de corazón que a todas vosotras y a todos vosotros muchísimas gracias. No vengo a hablar de mi libro, podría hablar de ADE, paso muchísimas horas al día dedicándole muchísimo tiempo, pero creo que ADE ya empieza a conocerse, ya empezamos a sonar y dice más por lo que hacemos que por lo que es ADE en sí. ADE, sí que me gustaría, a las personas que no nos conocéis mucho, es la principal asociación de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Y sí que el valor principal que nos define es que más allá de hablar de la acondroplasia, lo hacemos en primera voz y eso nos legitima a la hora de explicar las cosas y, como bien decía Virginia, al vivirlo en primera persona, pues facilita muchísimo más ese camino. No nos gustaría que la jornada se quedara aquí, por ello también me gustaría anunciar que vamos a empezar a construir el primer observatorio ADE, donde todas las personas que nos ayudáis, administraciones, empresas comprometidas y personas también que en nuestro día a día levanto el teléfono y nos ayudáis de manera muy generosa, podáis participar en este espacio, si nuestra capacidad financiera también lo permite, pero esperemos que sí y que pronto lo podamos llevar en marcha. No me gustaría robar mucho tiempo porque vamos un poco justos y creo que los principales protagonistas son las administraciones y las personas que hoy aquí nos habéis acompañado, entidades. Querido Anso, tuya es la palabra y muchísimas gracias. Gracias, Carolina, compañeros y compañeras de mesa, autoridades y colegas que nos acompañáis en el día de hoy. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Pues muchas gracias a la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas, a ADE, por organizar esta jornada e invitar a COCENFE a participar en esta inauguración. Es un orgullo pues poder acompañaros en este día, apoyaros en la celebración de este evento, y esta jornada es un paso significativo hacia la visibilización y eliminación de las barreras sociolaborales a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad y concretamente pues con acondroplasia y otras displasias esqueléticas en España. Se trata de personas que tenéis que hacer frente a vuestro día a día, a desafíos pues, que a menudo son invisibles para la sociedad en general, y las barreras no solo son físicas, también pues, son sociales, educativas y laborales, como ha comentado Carolina en su intervención. Y es verdad que para la gran mayoría de la sociedad las circunstancias con las que vivimos las personas con discapacidad en nuestro día a día pues pasan totalmente desapercibidas, y por eso jornadas como las que hoy también se celebran aquí pues se hacen imprescindibles. Quiero pues agradecer a ADE su trabajo, su rigor y su compromiso pues en la defensa de los derechos de las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Sois un ejemplo pues del camino pues que habéis iniciado, por el que hay que continuar para lograr pues esa inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad que tantos años llevamos reivindicando, que todavía no hemos conseguido, ¿verdad? Cuando hoy seguimos hablando pues en el siglo XXI de accesibilidad, pues es de lo que hablábamos hace 40 o 50 años, y es una cuestión que debería de estar asumida por todo el mundo, porque la accesibilidad es un beneficio para la sociedad en su conjunto, no un privilegio para las personas con discapacidad. Pero ahí también, quizá, el sector social de las personas con discapacidad no hemos hecho una pedagogía adecuada para que esto a día de hoy sea una realidad, pero en eso estamos y seguiremos trabajando. Realidades pues específicas que también pues a menudo quedan desdibujadas en el marco general de la discapacidad, y también pues que sirven para avanzar y derribar pues todo tipo de barreras. Desde COCENFE queremos hacer hincapié en que no todas las personas con discapacidad pues viven en las mismas condiciones ni se enfrentan a los mismos retos, que podríamos decir que es un dibujo también de lo que es la sociedad en su conjunto. Pero sí es precisamente pues, que en jornadas como estas
también visibilicen la situación en la que se encuentran personas de grupos sociales concretos, que eso también pues, nos enriquece como sociedad y también como movimiento asociativo. Hoy, sobre todo, venimos a escuchar, a aprender, a asomar, a aportar nuestro granito de arena, porque quienes más saben sobre las barreras y las situaciones que os encontráis en el día a día sois vosotros y vosotras. Quienes defendéis el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, sin que se cuestione pues, vuestra valía, o el derecho pues, de moveros por una ciudad o por un pueblo con toda la libertad. Desde COCENFE queremos poner en valor que la agenda de derechos de las personas con discapacidad debe de incluir de manera clara y firme la diversidad corporal, la eliminación de los estereotipos y la promoción de ajustes razonables adaptados a las necesidades reales de cada persona. Hablamos de formación, de empleo, de accesibilidad, de salud, pero sobre todo hablamos de igualdad de oportunidades. Por eso siempre defendemos que la discapacidad no es un espacio exclusivo de servicios sociales o no es un espacio exclusivo de sanidad. La discapacidad es un tema que hay que abordar de manera transversal y hoy, en esta jornada, pues veremos que se van a tocar pues, distintas cuestiones. Uno de los espacios donde las barreras se vuelven más evidentes es el mercado laboral. La falta de adaptaciones, los prejuicios en los procesos de selección, la escasa presencia de referentes profesionales y actitudes capacitistas son realistas y siguen estando presentes. Si hablamos, que es lo que toca hoy, pues de personas con displasias esqueléticas, estas barreras pues, se multiplican. Es hora de que el empleo deje de ser un privilegio y pase a ser un derecho garantizado con las medidas necesarias de apoyo. Por eso también pues, se celebra esta jornada que incluye un enfoque interseccional, porque las personas con displasias esqueléticas no viven solo su discapacidad, sino también su género, su edad, y su origen y su entorno socioeconómico. Y las respuestas institucionales deben de estar a la altura de esa complejidad. Queremos también reconocer el papel fundamental de las entidades de nuestro movimiento asociativo, en este caso de ADE, en la generación de conocimiento, en la construcción de comunidad y en la interlocución con las administraciones. Sin vosotros, pues muchas realidades seguirían siendo invisibles y sin vosotros, pues muchas personas seguirían sin voz. Desde COCENFE reafirmamos hoy, como lo venimos haciendo, nuestro compromiso, de seguir caminando de manera conjunta, de seguir defendiendo una agenda inclusiva que no deja a nadie atrás y de seguir generando alianzas para que cada vez más personas con displasias esqueléticas accedan a sus derechos sin pedir permiso. Finalizo como empecé, dándoos las gracias por contar con COCENFE, por vuestro trabajo diario y por no rendiros, porque con cada acción, con cada denuncia, con cada propuesta, estáis abriendo muchas puertas y generando futuros para nuevas generaciones. Muchas gracias y enhorabuena también pues, por la celebración de esta jornada. Bueno, como creo que me toca a mí, ¿verdad? En cuarto lugar, un poco por dar por inaugurada esta jornada. En primer lugar, desde luego, dar las gracias, ¿no? Para nosotros como Servicio Público de Empleo Estatal es también lo vemos así, ¿no? Un privilegio de que cuando en la Fundación 11 se organiza alguna jornada relacionada con cualquiera de los temas que lleven, pues nos inviten. Y hoy especialmente, donde además vamos a hablar del ámbito de la discapacidad ligada a las displasias esqueléticas en España, ¿no? Decía Anxo que efectivamente el tema de la discapacidad no es algo que hay que ver en ningún ámbito estanco, ¿no? Relacionado con sanidad o con servicios sociales, sino de forma transversal, y seguramente en el ámbito del empleo es donde de forma más transversal se puede ver sobre todo las oportunidades, ¿no? que hay para el mundo de la discapacidad en este momento, ¿no? Por resaltar brevemente 5 ámbitos del empleo en donde se visibiliza la importancia de dar oportunidades y que esa oportunidad real, esa igualdad de oportunidades real sea efectiva, como la propia Constitución dice, pues hay 5 ámbitos que quiero resaltar. En primer lugar, de luego, el ámbito legal,
hace poco más de 2 años se aprobó la Ley de Empleo aquí en España, ¿no? Se hizo una reforma muy importante, muy potente, muy profunda, en donde la discapacidad pues, tiene un eje prácticamente transversal a lo largo de toda la ley, ¿no? Que además tiene respuesta también en lo que son las estrategias cuatrienales que aprobamos. Ahora mismo acabamos de aprobar la estrategia, irá a Consejo de Ministros próximamente y pasó por conferencia sectorial con las comunidades autónomas la semana pasada, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 25-28, donde hay un eje particularmente dedicado al mundo de la discapacidad, y anualmente esa estrategia se va poniendo en práctica con los planes anuales de fomento del empleo digno, donde también, lógicamente, se van implementando de forma práctica las distintas medidas, en este caso particularmente ligadas al mundo de la discapacidad. Ese es un ámbito de visibilidad, ¿no? Un segundo ámbito muy importante, hay presupuesto, un presupuesto muy importante. Dentro del presupuesto de las políticas activas de empleo que tiene el Servicio Público de Empleo Estatal, alrededor de 1.800 millones de euros se invierten, y digo bien, se invierten en discapacidad. Se invierten en favor de que las personas con discapacidad de distintas discapacidades, se incorporen al mundo del trabajo. El esfuerzo presupuestario del Gobierno ahí es importante, como digo, con más de 1.800 millones de euros. El tercer ámbito que queremos resaltar, y sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Empleo del año pasado, es querer contar en el seno del Sistema Nacional de Empleo con personal especializado, con personal orientador, que acompañe como es debido, ¿no? Que acompañe profesional e individualmente a las personas y también, como es normal, a las personas con discapacidad. Estamos haciendo un esfuerzo especial en que haya una red de orientación cualificada, profesionalizada, para hacer ese acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral. Cuarto ámbito, en el ámbito del empleo, que se visibiliza el apoyo a todo lo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad, es el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro. Porque precisamente en este ámbito es donde son y sois más importantes. Si no existierais, habría que inventaros. Yo siempre que tengo oportunidad, lo digo, una de las mejores cosas que hay en este país, cuando uno mira fuera de España y mira dentro de España, una de las razones por las que este país funciona mejor, por cierto, como se está demostrando últimamente también en las cifras de empleo y en las cifras económicas, es porque tiene una buena red de entidades sin ánimo de lucro, que trabajan de forma muy especializada, casi con bisturí, casi con pincel fino, en los distintos ámbitos de los problemas que pueda haber o de las vulnerabilidades que pueda haber en los distintos colectivos y particularmente, desde luego, en el mundo de la discapacidad especialmente. Y ese apoyo a las entidades sin ánimo de lucros, pues fundamentalmente a través de presupuestos y de programas pensados para ellos, y ahí la ONCE sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque últimamente está desarrollando pues unos proyectos con unos resultados magníficos en torno a los tándem, ¿no? De lo que luego haré una pequeña apreciación también, pues sabemos de qué estamos hablando. Y en quinto lugar, esta visibilización en el ámbito del empleo también lo tenemos con los centros de orientación, emprendimiento e innovación, con lo que llamamos los COE. Los COE es una inversión que hemos podido hacer con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos recibido estos últimos años, en el que afortunadamente por parte de la Comisión Europea después del COVID puso a disposición de este país. Una de las inversiones que ha dado buen resultado es crear esa red de centros en todo el país, uno por comunidad autónoma, más uno Ceuta, otro en Melilla y uno estatal. En total, 20 centros de orientación, emprendimiento e innovación, que son el lugar de encuentro físico y virtual de la red de orientación laboral en este país, y en el que todo lo innovador, desde hace 3 años que estamos trabajando con planes de trabajo anuales en cada uno de estos centros y planes integrales, cada una de las acciones o programas o servicios más innovadores que se quieren poner en marcha se hacen de la mano de estos centros de orientación. En la última estrategia, esta que hemos dicho que próximamente irá a Consejo de Ministros, muchas de las medidas también ligadas al empleo con discapacidad
quien tiene encomendada la realización de determinados protocolos, por ejemplo, de especialización del personal orientador, son estos centros de orientación de los que seguiremos oyendo hablar y oyendo hablar muy bien. Tenemos pendiente el desarrollo del libro blanco de empleo y discapacidad. Sabrán que hace 2 años se aprobó este libro blanco de empleo y discapacidad, que está pendiente de hacer determinados desarrollos y particularmente desarrollos reglamentarios. Tenemos una legislación reglamentaria que regula el mundo de la discapacidad, del empleo de la discapacidad, de hace ya prácticamente 40 años, muchas de esas normas que tenemos que actualizar. Y particularmente yo quería centrarme solamente en 2 de ellas. Tenemos que apoyar mejor el tránsito al empleo ordinario. Tenemos que apoyar mejor el tránsito al empleo ordinario, tenemos que reformar de forma estructural la posibilidad de hacer o de acometer dentro de las empresas que tienen la obligación de tener al menos al 2% de su plantilla que tenga discapacidad, que no se puedan, por decirlo así, si me lo permiten, escapar con medidas excepcionales. Eso lo tenemos que regular, eso tenemos que... hay voluntad política para hacerlo y tenemos que impulsar fundamentalmente lo que es las medidas relacionadas con el empleo con apoyo. Entonces, quizá con esas 3 líneas son las que queremos poner encima de la mesa el próximo desarrollo reglamentario en el que vamos a empezar a trabajar y que con seguridad todas las entidades empezando por las que estáis aquí, ¿no? La ONCE, ADE, tendréis oportunidad de irlas también aportando e informándolas adecuadamente. Y has hablado, Carolina, de que vais a poner en marcha un observatorio. Pongo también a vuestra disposición el Observatorio Ocupacional del SEPE, que lleva funcionando desde hace también más de 30 años y que además edita todos los años o actualiza un informe específico sobre discapacidad y en el que pues se le puede abrir una ventana específica, ¿no? a esta discapacidad relacionada con las displasias esqueléticas, por ejemplo, que es una cosa que no tenemos a fecha de hoy y que creo que puede ser un buen momento. Y por terminar, creo que ahora vamos a ver una proyección, ¿no? de un vídeo. Diego Velázquez hace más de 300 años pues, pintó a personas con discapacidad en sus cuadros, ¿no? He tenido la oportunidad en una exposición que hay allá arriba de conocer a otro Diego, a Diego Beltrán, que es una persona con discapacidad intelectual, que ha aprendido a través de uno de esos proyectos de los que hemos hablado antes, de un tándem, que son escuelas taller, en el que ha tenido la oportunidad con un contrato formativo, aprender haciendo y hacer aprendiendo, y ha aprendido a ilustrar perfectamente en vertical a través del uso de la inteligencia artificial generativa. Y tengo la seguridad de que Diego Beltrán, cuando tenga que pintar personas con discapacidad, las va a pintar perfectamente, pues integradas con normalidad con el resto de la sociedad. Así es que encantado de estar aquí. Me voy a quedar al menos esta primera ponencia para escuchar y seguir conociéndolos mejor. Y muchas gracias. Tenemos el vídeo, ¿no, Carol? Sí. En el siglo de oro Velázquez nos pintó. Éramos hombres y mujeres al servicio del monarca, animadores de la corte, malabaristas, juglares, payasos, bufones. En el siglo en el que hoy vivimos todo ha cambiado. Ahora somos bomberos, enfermeras y policías. Pero en clubs de striptease, en la feria de tu pueblo o en Videosport. El siglo del lanzamiento del enano, en el que de la humillación se hace una fiesta y de nuestra condición, burla. La única discapacidad que da más risa que pena. Vivimos en un siglo donde el circo de los horrores se retransmite en directo y por TikTok, con más de 5 millones de personas usando un filtro para verse como nosotros. En el que un ex vicepresidente echa en falta más chistes sobre enanos y homosexuales. Un siglo en el que el primer nombre que sonará para su bebé será aborto. Y
en el que en una despedida de soltero te puedes despedir de toda ética y moral. Éramos bufones y a ojos de algunos nunca hemos dejado de serlo. Y te preguntamos, ¿cómo crees que Velázquez nos pintaría hoy? ¿Cómo querrías que nos pintase? Yo lo tengo claro, como una Carolina, como una Marta, como un Emilio, que es el actor. Así que nada, muchas gracias a todos y todas y queda inaugurada esta jornada.